tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Como parte de las conmemoraciones de la toma de la Bastilla, que dio inicio a la Revolución Francesa, en Niza se llevó a cabo uno de los espectáculos más vistosos y tradicionales que se habían interrumpido desde el 2016 debido a un ataque terrorista que dejó como saldo más de 86 personas fallecidas. En esa ocasión, los visitantes pudieron disfrutar los fuegos artificiales con los colores de la bandera francesa para recordar uno de los episodios históricos más importantes del país y en el que sus preceptos siguen vigentes como la igualdad, fraternidad y la libertad. Y ahí mismo en Francia, pero en París, se llevó a cabo la quinta edición del Festival Afropunk, un escaparate para mostrar todo sobre la cultura africana. Más de 12,000 personas disfrutaron de moda, gastronomía, talleres, conciertos y expresiones artísticas de la cultura africana en la Ciudad de la Luz. Los participantes y organizadores manifestaron que este encuentro ha crecido de manera exponencial gracias a que cada vez más las personas se interesan en el continente y en su gente. This community is, for me, more elegant. Very in touch with their connection to the West Indies and to Africa, and culturally expresses themselves in a very different way. Conversations here mean so much to this community and coming to... Bueno, y aquí en México, por primera vez, el Museo Nacional de Culturas Populares inauguró una magna exposición de uno de los artistas más importantes del país, Francisco Toledo. En la muestra Toledo B se exhibe un promedio de 850 piezas que delinean el trabajo artístico del oaxaqueño, así como su visión frente al mundo. En la exhibición se podrán admirar piezas de pequeño, mediano y gran formato y abarca diversas técnicas que van desde la herrería, el vidrio, los textiles, entre otros, siendo un recorrido por la faceta de diseñador de objetos personales, utilitarios y de decoración. Además de la muestra organizada en colaboración entre la Secretaría de Cultura Federal y la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, habrá actividades académicas, escénicas, talleres y visitas guiadas. Y ahora los dejo con esas imágenes del mundo marino, donde los tiburones, los principales depredadores del mar durante millones de años, corren el riesgo de desaparecer del Mediterráneo, esto debido a la sobrepesca y la contaminación plástica que ahogan a las poblaciones. El Fondo Mundial para la Vida Silvestre alertó que más de la mitad de las especies de tiburones y rayas en el Mediterráneo están amenazadas y que casi un tercio de ellas había sido pescadas al borde de la extinción. Su informe destacó a Libia y a Túnez como los peores culpables, con la pesca de cada país arrastrando alrededor de 4,200 toneladas de tiburón al año. Si bien algunas especies son objetos de alimento, muchos de los tiburones que se pescan en el Mediterráneo son capturas incidentales atrapadas en redes para otros peces. En Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno federal cuenta con un plan B para enfrentar el sabotaje legal e iniciar la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Y el plan B es eso, que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad. Y a pesar de los obstáculos que nos están poniendo nuestros adversarios y los que
tenían intereses. Y en otros temas, durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que se ha ido normalizando la situación de los migrantes en general y hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos. También señaló que se apoya tanto a los migrantes centroamericanos que ya cuentan con un empleo en las dos fronteras del país y por otro lado se apoyará totalmente a mexicanos que sean deportados del país vecino. Se ha ido normalizando la situación en general, ese es el informe, hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30% con relación a lo que sucedía antes del acuerdo. Y en este mismo tema vamos a ver los detalles del pronunciamiento de la Cancillería mexicana. Ante el anuncio de Estados Unidos de limitar las condiciones de asilo para los extranjeros que entren a ese país, después de atravesar México y otros territorios, el gobierno mexicano expresó que nuestro país mantendrá su política de refugio. Sin embargo, aclaró que con esta determinación los mexicanos que radican en la Unión Americana no se verán afectados. Esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto, que es el asilo es asilo político en México y es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por razones de persecución política. Con esta disposición, las personas que soliciten refugio o asilo y Estados Unidos se los niegue, serán automáticamente devueltos a su país de origen sin transitar por México. No se trata de un tercer país seguro. El tercer país seguro además requeriría que México esté de acuerdo y que se pase un acuerdo con efectos jurídicos por el Congreso de la Unión. Entonces no lo pueden tomar de manera unilateral, es bilateral. Puede ser multilateral, pero no puede ser unilateral. El canciller mexicano Marcelo Ebrard reiteró que los 50 consulados mexicanos están operando para apoyar a nuestros connacionales y defender sus derechos. También informó que a la fecha no hay un incremento del número de mexicanos detenidos en Estados Unidos, ni tampoco de repatriados. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPY TV, Jacqueline López. Y en las siguientes imágenes van a poder apreciar a Nueva York en penumbras. Y es que una falla de electricidad dejó en la oscuridad a una franja del lado oeste de Manhattan la noche del sábado y provocó que miles de personas quedaran atrapadas en el metro y en elevadores. Los conductores quedaron a la deriva en cruces sin señales de tráfico y se atenuaron de manera inquietante las luces de Times Square. Las tiendas se vaciaron y los shows de Broadway no pudieron continuar. De hecho, la mayoría de los teatros cancelaron sus funciones. En bares y restaurantes, la gente bebía con el resplandor de sus teléfonos. El alcalde Bill de Blasio dijo que la empresa de electricidad con Edison creía que el apagón había sido causado por un problema mecánico que podía resolverse en un periodo relativamente corto. Y bueno, en otros temas, los tesoros místicos de la cultura egipcia no dejan de sorprendernos. Y resulta que para atraer a los turistas fueron abiertas al público dos de sus pirámides más antiguas por primera vez desde 1965. Se trata de la pirámide Bent y su pirámide satélite, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Están ubicadas en la necrópolis de Dahshur. La pirámide Akodada fue construida durante el antiguo reino del faraón Sneferú, alrededor del año 2600 antes de nuestra era. Tiene una altura de 101 metros, es única ya que tiene dos estructuras internas. También se develó una colección de sarcófagos de piedra, arcilla y madera que contienen momias en muy buen estado de conservación. إن شاء الله زيارة جميلة بننهي بيها موسم العمل الأثري في الصيف بتاع 2019 بعد موسم عام مليء بالاكتشافات الأثرية الحمد لله والافتتاحات الكبيرة بشكل منتظم ونعدكم إن شاء الله
إن من سبتمبر كمان يكون نستمر تاني في اكتشافات وافتتاحات أخرى بإذن الله. Bueno, y Francia se convirtió en la primera economía mundial en adoptar un impuesto a los gigantes tecnológicos después de que el Parlamento adoptara una ley que desafía la investigación abierta por Estados Unidos que amenaza con represalias. La nueva ley pretende acabar con una brecha fiscal, por lo que algunos de los pesos más importantes de Internet pagan muy poco en países donde obtienen muchos beneficios. La legislación tasa GAFA, llamada así para referirse a Google, Apple, Facebook y Amazon, fue aprobada por un último voto en el Senado después de haber pasado previamente por la Cámara Baja. La idea es imponer una tasa del 3% sobre los ingresos de las mayores empresas tecnológicas del mundo que dan servicio a los consumidores franceses. Con el impuesto, Francia pretende recaudar unos 400 millones de euros este año y 650 millones para el 2020. Los tranquilos caminos de Morcín en Francia vivieron 4 días de rugidos de motores, chamarras de piel y mucho rock. Y es que se llevó a cabo el tradicional desfile de motos Harley Davidson que cada 2 años une a los clubes de arleros más grandes del mundo. 20,000 caballos de acero decoraron los caminos de los Alpes en este evento que reunió a 60,000 personas entre motociclistas y turistas. El objetivo de este encuentro es mantener vivo el espíritu Harley y pasarlo a las nuevas generaciones. Cuba quedó lista para volver a un sistema de gobierno con presidente de la República y primer ministro tras aprobar una nueva ley electoral que mantiene en el Parlamento el poder para elegir altos cargos. Bajo la mirada rectora del Partido Comunista, la nueva norma entró en vigor tras su aprobación por unanimidad en la primera sesión anual de la Asamblea Nacional, con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista. La nueva ley electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados para un mandato de 5 años y un máximo de 2 periodos. Todos tienen que ser diputados, el primer concepto, y la legislatura es 5 años. Y en esta ocasión, por única vez, una vez que se elijan, terminarán el mandato de esta legislatura. Para poder haber hecho otra manera, tendría que haberse hecho elecciones completas del país, o como ocurre en otros países en que el presidente es un cargo propio que no deriva de la Asamblea Nacional. No es un cargo como en Cuba, que se aprueba, se elige en la Asamblea y en primer lugar es diputado. Y en otros temas, el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la extensión por 1 año más de la misión de verificación que supervisa la implementación del acuerdo de la paz con la exguerrilla de las FARC y reiteró su compromiso de mantener los asesinatos de líderes sociales. Les platico que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la FARC firmaron a finales del 2016 un acuerdo de paz para acabar con un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260,000 muertos y millones de desplazados, por lo que la primera misión de verificación de la ONU comenzó en septiembre del 2016 y desde entonces ha sido extendida anualmente. La nueva prórroga hasta el 2020 deberá ser autorizada por el Consejo de Seguridad, que recibió la solicitud en el inicio de una visita a Colombia. El tema que nos ha causado preocupación, que en algunos lugares del territorio se han presentado también asesinatos de excombatientes, y al igual que ha ocurrido con una gran cantidad o la mayoría de los casos de líderes sociales, según los esclarecimientos de la Fiscalía General de la Nación. Y en otros temas, el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo con el gobierno de Argentina para el desembolso de 5.400 millones de dólares tras la 4ª revisión de su programa de asistencia financiera, aunque está pendiente aún el visto bueno de la dirección ejecutiva del organismo. En un comunicado, el director gerente de funciones del FMI, David Lipton, elogió a las autoridades argentinas por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica.
También consideró que las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri están dando resultados y explicó que los mercados financieros se estabilizaron en mayo y en junio. Y para más información, tanto nacional como internacional, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Wipi TV. Ahí podrás encontrar muchísima información para mantenerte al día las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que no dejes de visitarnos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.